Todos sabemos que la iglesia es considerada la novia de Cristo. Así de que quien envía las cartas es el novio, que en este caso es Cristo, y las envía para su iglesia, o sea, para su novia. Para poder entrar en contexto, vamos a leer el libro de Apocalipsis 1, vamos a leer el verso 9. Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer el verso 9. Dice el verso 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino de la paciencia de Jesús Cristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra y del testimonio de Jesús el Cristo. Dice el verso 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vamos a parar ahí. Cuando Juan dice de que él estaba en el Espíritu, eso es lo que hace mención un profeta cuando entra en visión. Eso es estar en el Espíritu. Y ahora también ahí aparece la frase, dice el día, dice de que Juan estaba escribiendo en el día del Señor. Yo sé de que para esta frase del día del Señor hay opiniones diferentes con este punto, porque hay unas personas que dicen de que el día del Señor estaba hablando del día domingo, otras personas dicen que estaba hablando del día sábado, y otras personas dicen de que se estaba refiriendo al tiempo del fin. Entonces voy a responder con la Biblia, no como yo quiero. Vamos a leer el libro de Isaías 58, el verso 13. Vamos a responder como la Biblia dice, no como yo quisiera responder. Isaías 58, el verso 13. Me dejan saber cuando lo tengan. Isaías 58, verso 13. Solo vamos a leer el primer renglón nada más. 58, el 13. Dice el 13: si retrajeres del día de reposo tu pie y dejas de hacer tu voluntad en mi día santo. Ahí vamos a parar. Solo lo estaba haciendo para que ustedes vean de que Dios le llama al día de reposo su día. O sea, le está llamando mi día. Y ahí en la Reina Valera ya aparece un asterisco y dice, aquí equivale a sábado. Dios no le llama mi día a ningún otro día. Ahora, el libro de Marcos 2.27 dice, Marcos 2.27, si lo quieren buscar, Nuevo Testamento. Si ustedes pueden ver ahí, el profeta Isaías le llama ahí, bueno, Dios está escribiendo y dice de que el día de reposo, dice, a ese se le llama mi día. Dios le llama al día de reposo, no le llama a ningún otro día. Y ahí aparece un asterisco que dice, aquí equivale a sábado. Entonces dice Marcos 2.27. El libro de Marcos 2.27. Marcos 2.27 dice, también les dijo, o sea, estaba hablando Jesús, dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y vean lo que dice el 28. Por tanto, el Hijo del Hombre, o sea, él se le atribuye a nuestro Señor Jesús, es Señor aún del día de reposo. Él es el dueño. Él no llama mi día a ningún otro día. Ahora, el domingo como día del Señor, quiero explicarles de que para las personas que piensan de que el domingo es el día del Señor, porque unos piensan de que es el sábado y otros piensan que es el domingo, está en esa discusión, pero para las personas, digamos, que piensan de que el domingo es el día del Señor, Juan de Apocalipsis, él está escribiendo en el siglo I, en el año 95-96 está escribiendo Apocalipsis. Todavía las personas de que creen de que el domingo es el día del Señor no habían nacido. ¿Por qué? Porque al final del siglo II, 100 años después de la muerte de Juan, recién apareció el domingo como día del Señor. Y es en el siglo IV, o sea, 300 años después, que el emperador Constantino afirmó que ese sería el día del Señor, con un edicto que él dio.
entonces todavía no existía. Así de que el único día de que le llama mi día es al día sábado. Ahora se preguntarán si será el sábado de hoy en día es igual al de la Biblia. Ese va a ser otro tema. Muy bien, vamos a seguir leyendo Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Dice el verso 10. Yo estaba, hablando Juan Apocalipsis 1, el verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ya entendimos que cuando está en el Espíritu, Él está en visión, y en el día del Señor, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, cada vez de que se menciona la palabra voz como de trompeta, que también aparece en Éxodo 19:16, en 1 de Tesalonicenses 4:16, que también dice que el Señor descenderá con voz de trompeta, y también se descendió para dar los 10 mandamientos. Cuando dice voz como de trompeta, significa o es símbolo de la presencia de Dios. ¿Y qué decía entonces? ¿Qué decía esa voz de trompeta que está escuchando Juan? Apocalipsis 1:11 dice, o sea, esa voz de trompeta decía, yo soy el alfa y la omega. ¿Recuerdan ustedes qué era alfa y omega? La primera letra del alfabeto griego y la última. Muy bien. Entendiendo eso, sigamos y dice, el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Muy bien. Apocalipsis, vamos a leer el verso 12. 1:12 dice, Juan está hablando, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el techo con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos, estamos leyendo el 14, eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Muy bien. ¿Qué estaba mirando Juan? Prácticamente Juan está describiendo, está mirando a Cristo glorificado. El Cristo humano ya había muerto, ahora está mirando al Cristo ya en gloria. Eso es lo que está mirando Juan. Muy bien, entonces, ¿qué serían, digamos, qué serían en este caso los 7 candelabros de oro? Porque Juan dice de que miró a 7 candelabros de oro. Apocalipsis 1:20, ahí está la respuesta, que son los 7 candelabros de oro. El verso 20 dice, al final del verso 20 dice, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien. Cada vez de que ahora lean Apocalipsis y que vean los 7 candelabros, ustedes deben de saber de que está representando 7 iglesias. Ahí está la respuesta. Ahora, ¿por qué las iglesias son representadas con candelabros? Si yo les pregunto a ustedes, ¿para qué sirve un candelabro? O vamos a decir en nuestro idioma, ¿para qué sirve un candil? Una luz. Para alumbrar. Entonces, para eso está la iglesia, para alumbrar. Cuando la iglesia deja de predicar el evangelio, ya no sirve, no tiene propósito. Yo no creo de que nosotros vayamos a guardar un candelabro, un candil o un foco que esté quemado que ya no sirva. No lo vamos a guardar. Entonces, cuando la iglesia deja de predicar, ya no sirve. Ahora, cuando a ustedes leen ahí la palabra que dice que los cabellos, dice, del Cristo glorificado eran blancos como la lana, no significa de que era un viejito, vamos a decir, de cana, sino de que significa sabiduría en el simbolismo. Eso ustedes lo pueden encontrar en Proverbios 16:31, y cuando dice de que sus ojos eran como
llama de fuego significa de que Él puede ver todo. No existe nada oculto para ver. Ahora, dice de que sus pies eran como bronce bruñido y ahí eso representa lo que es la magnificencia y la firmeza. Yo creo que algunas personas dicen de que ahí viene, de que Cristo era negro. Bueno, a mí no me importa si Jesús era negro o no, aunque yo no creo de que Jesús era ojos azules y así rubio como lo presenta, yo no lo creo. Yo estoy de acuerdo en la parte de que si era algo moreno, vamos a decir, pero no estoy interesado en saber si era negro o era blanco, pero bueno, no me meto en ese asunto, ¿verdad? Ahora, las 7 estrellas que ve Juan pueden representar 7 ángeles, 7 mensajeros o líderes bajo el cuidado de Cristo Jesús, porque acuérdense de que el mensaje era para 7 iglesias y las 7 estrellas era un líder por cada iglesia. Ahora, cuando habla de que ese Cristo glorificado tiene una espada aguda de doble filo, está hablando de su palabra. Ahora, diestra es poder, no es derecha, porque Dios no tiene mano izquierda ni mano derecha, porque Dios es espíritu. Así que cuando habla diestra, está hablando de poder. Y muy bien, avancemos. Apocalipsis 1, el verso 17. Entonces Juan, cuando mira al Cristo glorificado, él cae como muerto del miedo. Dice el verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y vean que dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ok, ya les expliqué de que diestra, dice Juan que cuando él cayó como muerto, dice, él puso su diestra sobre mí. No significa de que puso su mano derecha sobre él, sino que con su poder lo volvió a revivir. Eso es lo que está queriendo decir Juan. Entonces, y luego dice ahí, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando dice la muerte y del Hades, aparentemente pareciese de que son dos cosas diferentes. Pero, por ejemplo, yo tengo aquí, vamos a ver, Apocalipsis 1:20. Ok. Por ejemplo, yo tengo aquí y es, perdón. Cuando ustedes ven ahí la frase que aparece, las llaves de la muerte y del Hades, entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una Biblia griega y la palabra ahí dice, yo tengo las llaves de la muerte y de la fosa. Ahí se las voy a prestar para que ustedes la lean. Esto es una Biblia versión griega. Aparentemente en nuestra Biblia Reina Valera aparecen como dos frases diferentes, pero lo que está diciendo Jesús es que Él tiene el control de la muerte. Él tiene las llaves, dice, de la fosa, o sea, Él tiene el control de que te vayan a enterrar y tiene el poder para revivirte. O sea, no te preocupes, Juan, si tú te mueres, yo tengo las llaves. Eso es lo que le está queriendo decir nuestro Señor Jesús. Ahora muy bien. El verso 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y las 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Ahí termina el capítulo 1, ¿verdad? Muy bien. Pero vamos a leer el verso 11 del capítulo 1, dice el verso 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo imprimí por aquí unas páginas de las iglesias como estaban ubicadas. Y por ejemplo, yo les voy a pasar aquí a ustedes para que vean de que cómo estaban ubicadas en el mapa. Y ustedes pueden ver ahí de que estas iglesias eran iglesias reales. Bueno,
Después si editamos el video vamos a ver si lo podemos poner por ahí, aunque no soy muy práctico en la tecnología. Entonces, como ustedes pueden ver, la ubicación de las iglesias, ¿cómo están? Prácticamente hay algunas personas dicen que es como un reloj, como una aguja de un reloj. ¿Por qué? Y que debemos de entender de que estas iglesias eran iglesias reales, pero la pregunta sería, ¿por qué solo aparecen 7 en Apocalipsis si habían más iglesias? Porque hablamos en el principio, en el capítulo 1, que 7 significa perfección y plenitud. ¿Por qué motivo? Porque este mensaje de las 7 iglesias abarcarían a nivel mundial. Porque 7 es todo, perfección y plenitud. Entonces él solo eligió 7 y sabiendo de que cada una época de esas iglesias, así van a ir nuestros tiempos. Entonces el mensaje no sería local solo para esas iglesias, por eso es 7, sino que sería universal para el mundo entero. ¿Sí me está captando? Por eso es 7, porque es universal. Ahora, ya sabemos de que eran iglesias reales, con problemas reales. Y vamos a leer ahí de que Cristo se presenta de una manera diferente a cada uno de ellos. ¿Por qué motivo? Porque aquí ustedes así como están, usted puede tener un problema, yo tengo un problema diferente, la hermana tiene otro problema diferente. Entonces, así como Cristo se le presenta a usted, no se me presenta a mí. Lo necesitamos, sí, pero como tenemos una necesidad diferente. Por ese motivo, Cristo se presenta de una manera diferente a cada una de las iglesias. Ahora, en las cartas que vamos a leer, que aparecen en la Biblia, el formato de las cartas tiene una dirección individual, tiene un remitente y el remitente es Cristo. Tiene una evaluación, a cada una de las iglesias le da una evaluación y también aparte de la evaluación, Cristo les da un consejo. Y dice el consejo sería de que oigan al Espíritu Santo y Él también hace una promesa, que al vencedor Él le promete algo. Entonces lo vamos a ver. Así que vamos a empezar con la iglesia número 1. Apocalipsis capítulo 2, el verso 1. Y allí en el verso 1 dice, carta o dice el mensaje para Éfeso, dice, ¿verdad? Esa sería la iglesia de Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Muy bien, Éfeso, voy a parar ahí, Éfeso es considerada la principal ciudad política, religiosa y comercial y tenía 2 templos para el emperador, porque ahí se adoraba al emperador. Voy a salirme un poquito de contexto y les voy a comentar. No dice la Biblia, yo lo digo. Estaba mirando un reportaje el otro día de que una persona de Corea del Norte dice que en cada casa tiene que tener una fotografía del, ¿cómo se llama? Kim Jong-un. Bueno, yo no sé si lo van a censurar porque estoy hablando, pero bueno, en cada casa tiene que tener una foto de Kim Jong-un. Y cada semana esa casa es revisada. Y si no tienen esa foto de él, entonces esa familia tiene problemas. Entonces cada semana es inspeccionada esa casa por la presidencia. Bueno, por policías que sirven al presidente. Entonces debemos de entender de que en Éfeso ellos tenían 2 templos para adorar al emperador. Además de que adoraban al emperador, ellos tenían templos para la diosa Diana. Además, Éfeso era una ciudad inmoral y practicaba mucho lo que era artes mágicas. Además de que Diana era muy influyente, o sea, era una ciudad muy idólatra, pero para ahí llegó y formó la ciudad, formó la iglesia lo que era Aquila y Priscila, que luego lo vamos a ver. Entonces, bajo ese contexto que les estoy explicando, se escribió el libro de Efesios, para que podamos entender el libro de Efesios. De hecho, Éfeso significa deseado, el deseado. Entonces dice
Apocalipsis capítulo 2, el verso 2 dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Leamos cuál es la revelación que da Cristo para Éfeso. Dice, el verso 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Leamos el verso 6, dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Muy bien, si se dan cuenta, esta iglesia persistía mucho en mantenerse, a pesar de que era una ciudad muy idólatra, porque tenían templos para el emperador y templos para Diana. Por esto la iglesia se convierte en deseable, porque era una iglesia muy pequeña y luchaban contra toda la idolatría y las artes mágicas. Ahora, ahí aparece que aborrece las obras de los nicolaitas. Y dice Cristo que también él aborrece las obras de los nicolaitas. La pregunta es, ¿quiénes eran los nicolaitas? Entonces sería, ¿quién era Nicolás? Nicolás era uno de los 7 diáconos que fueron elegidos. Ustedes lo pueden encontrar en Hechos capítulo 6, verso 5. Leámoslo si quieren, para saber quiénes eran los nicolaitas. Para que encontremos ahí quién era Nicolás. Hechos capítulo 6, el verso 5. ¿Quién era Nicolás? Hechos capítulo 6, el verso 5. Dice el verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban que fue muerto apedreado? También lo vimos en Daniel. Muy bien, dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Otro diácono, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ustedes pueden ver que ahí aparece el nombre de Nicolás. De Nicolás aparecen ahí lo que fueron los nicolaitas. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Nicolás? Si Nicolás era una persona buena, como ustedes pueden ver de que era uno de los 7 diáconos contemporáneos de Esteban también. Era una persona muy buena, cristiana, pero Nicolás luego se apartó. O sea, él apostató. O sea, él se hizo disidente. ¿Qué es un disidente? Es una persona que está dentro de la iglesia, pero luego causa división dentro de la iglesia. Entonces, el mensaje a la iglesia de Éfeso dice de que aborrece la doctrina de los nicolaitas. O sea, dentro de las iglesias hay personas que quieren causar división. Esa era la doctrina de los nicolaitas. Entonces, vamos a avanzar. Hay algo que está mal dentro de esta iglesia que estamos leyendo. Apocalipsis capítulo 2, el verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieses arrepentido. Porque dice que has dejado tu primer amor ahí en el verso 4. Porque recordemos de que estos eran mensajes universales y esta está representando a la iglesia del primer siglo. Ellos estaban bien apegados a la ley, que no digo que estaba mal, pero ellos por estar muy apegados a la ley se volvieron rigurosos. Entonces eran estrictos con la ley, pero dejaron el amor. O sea, no tenían piedad. Entonces cumplían la ley. Entonces la ley sin amor no sirve. La ley sin Cristo no sirve. Entonces eso era la iglesia del primer
siglo. Muy bien, y ahí hace una promesa. ¿Cuál era la promesa? Apocalipsis capítulo 2, el verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Éfeso, como les digo, para todo el mundo, era la iglesia primitiva. Y pues cuando inauguraron el Coliseo Romano, anteriormente, todos sabemos, bueno, también lo vimos anteriormente, de que murieron 5.000 cristianos devorados por fieras. Era como quien dice un juego, es como ver hoy ¿cómo se llama? Cuando matan los toros y los gallos, aunque yo no estoy de acuerdo con eso, pero vamos a decir que más o menos era así. Ahora vamos a pasar a la segunda iglesia, y es la iglesia de Esmirna, y la van a encontrar en el capítulo 8, Apocalipsis 2, 8, y les voy a contar de que Esmirna era un lugar muy avanzado en la ciencia, la medicina. Aparte de eso, eran muy orgullosos y tenían el estadio más grande, y ya existía en ese tiempo el teatro antiguo. Ahora, esas personas tenían lo que era un certificado, y ese certificado, bueno, prácticamente digamos que era como una licencia, y ese certificado o esa licencia les servía como para hacer cualquier tipo de transacción comercial que ustedes quisieran. En eso consistía el certificado. Ahora, leamos el mensaje para Esmirna, el capítulo 2, verso 8 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído que oiga lo que dice el Espíritu. Dice a las 7 iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Muy bien, esta iglesia fue una iglesia perseguida, pero la iglesia prefirió la muerte. Ahora ustedes van a ver ahí que dice, yo conozco tu tribulación, dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Esa ciudad ya les mencioné de que era una ciudad muy rica, pero la iglesia, los cristianos, como no tenían el certificado, no adoraban al emperador, entonces en sí la iglesia era pobre. Aunque toda la ciudad era muy rica, pero ellos eran pobres en sí, porque no tenían el certificado, porque no adoraban al emperador. Ahora, haciendo la aplicación histórica, como le digo que eran mensajes universales en cada tiempo, la iglesia se iba ubicando. Esa es la frase que dice ahí, la tribulación por 10 días. Sabemos que históricamente esta iglesia fue perseguida más o menos 10 años, del 303 al 313, y paró la persecución cuando llegó Constantino. Ahora vamos a ver lo que es la tercera iglesia, Pérgamo. La van a encontrar en el capítulo 12. Aquí en Pérgamo quiero explicarles de que el mundo central, bueno, vamos a decir de que era la capital central del mundo helenístico. Luego yo les voy a explicar qué es helenístico, que tiene que ver con los griegos, lo de Heleno. Y aquí estaba 2 templos, al dios Zeus y al otro que se llama Esculapio. Y a ellos les decían, a esos dioses les decían el Salvador. Y el símbolo de ellos era una serpiente. Ahora, en Pérgamo estaba ubicado más o menos esta ciudad como en una colina, quedaba como en una montaña, como en lo alto. Ahora, el templo se miraba más o menos, vamos a decir, como trono, así como algo ahí en lo alto. Entonces había mucha lo que era idolatría, y la adoración a sus dioses, a la idolatría, era muy fuerte. Ahora vamos a leer el Apocalipsis 2,
el verso 12, ahí donde está la de Pérgamo, dice, el verso 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ya les expliqué porque estaba como algo alto y se miraba como un trono. Entonces por eso dice, ¿dónde mora? ¿Dónde está el trono de Satanás? Porque había mucha idolatría, dice, pero retienes mi nombre y no me has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde moras? Donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Acuérdense, en la primera iglesia no soportaban, y ahora en esta iglesia ahí retienen, les gusta la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias, y al que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahí vamos a parar. Bueno, ya leímos ahí de que estos retienen la doctrina de los nicolaitas, y la anterior iglesia aborrecía la doctrina, ¿verdad? Si vemos ahí dos tiempos diferentes. Ahora también dice ahí de que tienen la doctrina de Balaam. Yo no sé si ustedes alguna vez han leído en el libro de Números, está Balaam y Balac, el profeta que se monta en una burra que hace que hable. No sé si ustedes han leído eso. Bueno, ¿qué pasaba ahí? O sea, uno le decía de que maldiciera a los israelitas, pero el profeta decía que no. Entonces ellos tienen prácticamente esa misma doctrina. Y aparte de eso también tienen la doctrina de los nicolaitas. También hace ahí referencia ahí a... ¿Dónde está? Dice ahí en los días de Antipas, mi testigo fiel. Ahí aparece ese nombre, que Antipas era prácticamente un diácono, vamos a decir, un encargado de la iglesia en ese tiempo, y fue un mártir, un contemporáneo conocido de Juan. Y la historia dice de que este hombre Antipas era muy reconocido en ese tiempo, y una vez le dijeron de que el mundo entero estaba en su contra. Entonces él respondió, dijo, entonces si el mundo entero está en mi contra, yo también estoy contra el mundo. ¿Por qué motivo? Porque él era una persona muy obediente a Dios y era muy cristiano. Entonces, así de que Antipas, él prefirió morir antes que negar su fe de Cristo. Ahora, también aparece ahí el maná, que Cristo le va a dar de comer maná, dice, porque el maná es considerado comida de ángeles. Acuérdense de que también el pueblo de Israel comió maná en el desierto. Se considera comida de los ángeles. Ahora también aparece ahí que el que venciere dice que les dará una piedrecita blanca. Ahora, la piedrecita blanca era considerada como el certificado que daba el emperador. Así de que, como ellos no tenían ese certificado, entonces ellos no podían hacer muchas cosas, muchas transacciones comerciales. Entonces, prácticamente lo que está diciendo Jesús, no te preocupes por eso. Yo te voy a dar una piedrecita blanca, y esa va a ser la entrada al reino de los cielos. Eso es lo que le está queriendo transmitir nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a ir a la cuarta iglesia. Son 7. Vamos a la cuarta. Dice el mensaje a Tiatira. Muy bien, les voy a explicar algo de Tiatira. Ahí eran comerciantes y vendían sus telas muy hermosas de púrpura, y tenían organizaciones o gremios, vamos a decir, mercantiles. Y el problema era de que en esos gremios mercantiles los comerciantes debían asistir a los cultos idólatras.
donde se practicaba todo tipo de orgía, fornicación y el culto a sus dioses. Y si no estaba dentro del grupo, dentro del gremio, entonces no tenías trabajo para ese tiempo. Entonces dice Apocalipsis capítulo 2, el verso 18, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Ya les dije de que llama de fuego es que no hay nada oculto, no es de que tiene los ojos encendidos como una llama, vamos a decir. El verso 19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Muy bien, ahí aparece que toleras que esa mujer Jezabel. Ahora, no es de que Jezabel estaba en ese tiempo, no existía, y no es de que estaba dentro de la iglesia, sino de que, acordemos de que Apocalipsis es un libro altamente simbólico. De hecho, Jezabel era una reina, porque era esposa de un rey, del rey Acab, en los tiempos de Elías y Eliseo. Entonces, Jezabel era esposa del rey Acab, entonces lógicamente era reina, ¿no? Pero ¿qué pasaba con Jezabel? Dice ahí: pero tengo unas cosas pocas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, se dice, profetiza. Y dice: y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Sino de que Jezabel es símbolo de apostasía y adulterio espiritual. Eso es lo que estaba pasando dentro de la iglesia, porque Jezabel ya había muerto hace mucho tiempo atrás, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes. Ahí había muerto Jezabel. Ahora, el verso 22 y 23 también habla de lo mismo, de Jezabel. Leámoslos. El verso 21 dice: y he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. O sea, hablando de Jezabel, dice, de su fornicación. He aquí, yo la arrojo, hablando de Jezabel, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adultera, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos hiriere de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. Ahí es lo que está queriendo decir Jesús. Todos los que sigan la doctrina, la apostasía y ¿cómo se llama? Adulteración espiritual, lo mismo de Jezabel, entonces dice de que los va a herir, los va a arrojar en cama a gran tribulación a esas personas que sigan esa doctrina. Dice el verso 24: pero a vosotros, o sea, a los demás, oye, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tienes reténlo hasta que yo venga. Verso 26. Al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regiré con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, y la daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Creo de que hasta ahí estamos entendiendo. Bueno, cuando miran ahí al verso 28 que dice: y le daré la estrella de la mañana, según el libro de Números 24:17, hace referencia a Jesús. Entonces, todo esto se sucedió cuando las persecuciones de los emperadores anteriormente era fuerte, pero sobre todo eso había siempre un remanente dentro de las iglesias que no negaba su fe cristiana. Ahora vamos a la quinta iglesia, Sardis. Ahora ya pasamos al capítulo 3, verso 1. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis,
el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre y que vives y estás muerto. Muy bien, esta iglesia era muy orgullosa porque tenían muros a su alrededor y tenían, como quien dice, exceso de confianza. Y si ustedes pueden ver de que se le presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, porque prácticamente era una iglesia moribunda. Porque dice ahí, en el principio del verso 1 dice, al final del verso 1 dice que vives y estás muerto. Prácticamente esta iglesia creía en ellos de que estaban muy vivos. Ustedes pueden ver ahora de que hay iglesias muy avivadas, vamos a decir, avivadas supuestamente en la parte espiritual, pero realmente están muertos. Porque aunque estén cantando alegres todo el día, si no tienen a Cristo en su corazón, no sirve. Están muertos. Por eso dice, aparentemente estás vivo, pero estás muerto. Entonces el consejo que da nuestro Señor Jesús, que tengan el Espíritu, dice. Ahora dice el verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate, pues, de los que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Al que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Como ven ustedes, estas iglesias eran reales, con problemas reales. Y dice el verso 4 de que habían pocas personas, de que no habían manchado sus vestiduras, que sus vestidos eran blancos. ¿Por qué? Porque a pesar de que siempre en todos lugares existe, digamos, una iglesia, y dentro de la iglesia hay personas de que no son buenas, siempre hay personas que son puras. Puras, entonces representar la pureza de los vestidos blancos que se mantienen firmes. Y ahora vamos a la iglesia número 6, Filadelfia. De hecho, Filadelfia significa amor fraternal. La iglesia número 6. Bueno, Filadelfia significa amor fraternal y fue construida por el rey Átalo II del rey de Pérgamo. Fue un rey del imperio de Grecia y la construyó para su hermano Eumenes, y luego lo llamó de Eumenes le cambió al nombre Filadelfo. De ahí viene la iglesia Filadelfia. Entonces, esta era una de las iglesias más jóvenes en toda la historia, y dice Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando dice las llaves de David, significa que yo tengo las llaves del rey, haciendo referencia al rey David. Cuando un llavero tiene las llaves del rey, era una persona muy importante. Entonces, en este caso, Jesús dice de que él tiene las llaves de David. Dice el verso 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, ¿qué es ahí esa parte que dice que he puesto delante de ti una puerta abierta? Significa de que en la ubicación geográfica, esta iglesia tenía una ruta imperial para los correos. O sea, una ruta para distribuir correos muy importante. Así de que ellos tenían como el camino abierto como para predicar la palabra de Dios. Entonces por eso ellos tenían la puerta abierta y nadie la puede cerrar. Era una ubicación estratégica para predicar la palabra de Dios. Dice del verso 9. He aquí yo entrego
de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y el verso 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, en la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído que oiga lo que dice el Espíritu de las 7 iglesias. Y ahí aparece la expresión retén lo que tienes en el verso 11. Esta expresión la vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia. Retén lo que tienes. ¿Por qué dice ahí? Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Esaú, que era el primogénito, no retuvo lo que tenía, su primogenitura, y la bendición fue pasada para Jacob. Ahí es donde se le cambió el nombre a Israel. Ahora, el rey Saúl no retuvo lo que tenía, que le pertenecía, y su bendición fue pasada para el rey David. Ahora, Judas, el que anduvo con Cristo, no retuvo lo que tenía, lo que le pertenecía, y en repuesto de Judas fue elegido un apóstol llamado, ¿cómo se llama el apóstol? Matías. Entonces, si ustedes no retienen lo que les toca, su bendición va a ser pasada para otro. Así que lo que sepamos, retengámoslo para que no sea dado a otra persona. Vamos a la última iglesia, la número 7. El mensaje a Laodicea, que de hecho significa pueblo del juicio. Era el centro comercial más grande del mundo antiguo. Por cierto, era la más rica, la más orgullosa, y en el año 60 dice la historia de que fue destruida por un terremoto muy fuerte, y de hecho ellos no aceptaron la ayuda del emperador para poder reconstruirla. Es como que un estado no acepte la ayuda de su gobernador, sino de que no, nosotros aquí los pobladores tenemos mucho dinero, entonces vamos a reconstruirla. Por eso eran muy ricos y muy orgullosos. De hecho, ellos vendían y exportaban lo que era ropa de lana, alfombras, y tenían escuelas de medicina. Y recién habían descubierto un tratamiento para los ojos que se llama colirio. En cada tratamiento para los ojos, los goteros le decimos, ustedes pueden encontrar ahí en la parte de atrás de los ingredientes, van a encontrar el ingrediente que se llama colirio. Si quieren, ahí lo pueden revisar. Entonces habían recién descubierto ese tratamiento colirio, que era tratamiento para los ojos, y tenían el centro bancario más grande del mundo antiguo. Era un lugar muy rico. Entonces dice Apocalipsis capítulo 3, vea que vamos al capítulo 3, el verso 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Mire, según la evaluación de nuestro Señor Jesús, esta iglesia no tiene nada bueno. ¿Por qué? Porque esta iglesia está prácticamente, vamos a decir, autoengañada. Se cree que es rica. Sí es rica, era rica en la parte literal, pero era pobre, según la evaluación de nuestro Señor Jesús. Dice el verso 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Escuchen la evaluación que le da nuestro Señor Jesús, todo el verso 17. Ellos dicen que son ricos, pero realmente Jesús les dice que son pobres. Son desventurados,
miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Eran ricos en la parte literal? Sí, pero no tenían Espíritu Santo, no tenían nada. Ahora, el problema de esta iglesia es que Cristo estaba fuera del corazón de ellos. No lo tenían, pero sí tenían mucho dinero, que prácticamente es el problema que tenemos hoy en nuestras iglesias. Existe, mucha adoración, mucho movimiento, la iglesia está llena de personas, pero muchas de esas personas que están ahí, que aparentan ser cristianos, Cristo no está dentro del corazón de ellos. Entonces miremos el consejo que da a nuestro Señor Jesús en el verso 18, dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio, para que veas. Dice de que el consejo que da nuestro Señor Jesús, de que esta iglesia compre oro refinado en fuego. El oro representa la fe inquebrantable, les aconseja esta iglesia, y vestiduras blancas representa la justicia de Cristo. También le dice de que el consejo es de que unjas tus ojos con colirio. O sea, el Espíritu Santo es el único que puede hacernos ver cuál es nuestra condición actual en la parte espiritual. El mismo medicamento que ellos habían descubierto para sus ojos, el colirio, yo les digo, lo pueden revisar, él mismo se los recomienda. Úntanse ustedes propios colirio para que puedan ver. Él está hablando en la parte espiritual, ¿verdad? El verso 19, ya vamos a terminar. 19 dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y sanaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, que oiga lo que dice el Espíritu a las 7 iglesias. Creo que ahí termina. No sé si hasta aquí pudieron comprender, estamos claros, estamos